Bienvenidos al canal El Corazón de Job TV. Mi nombre es Jorge Ocampo Barajas. En el canal Job TV le garantizamos el entretenimiento y que va a ser de un entero agrado y satisfacción, donde todos investigaremos y analizaremos y usaremos la lógica. Hablaremos de temas relacionados en nuestra vida del pasado y el presente. Y a partir de este momento, hasta la mitad de este video, me voy a poner en la religión más famosa que ustedes pertenezcan. También me voy a poner como ateo a no creer que exista el tal Dios y el tal demonio. También me voy a poner como evolucionista, que venimos de un asteroide y poco a poco se convirtió la vida en un átomo, usando la teoría de Aristóteles, la lógica de la vida. Y juntos analizaremos con facilidad si existe el diablo y si existe Dios y qué Dios estamos adorando. Que en mi opinión los dioses y el diablo es el mismo. Nota, no es lo que ustedes piensan de mi opinión. Se darán ustedes cuenta durante esta serie de qué Dios estoy hablando. Durante la programación de Job TV se mostrará si es mentira que exista el diablo o es la mentira de las mismas mentiras que es verdad pero es mentira, engañándonos, que nos dicen que existe o no existe Satanás el diablo. Hay bastante gente que se disfraza del diablo y realizan bromas, hasta hacen chistes, y otros seres humanos realizan haciendo pactos conscientes e inconscientes. Otras gentes mencionan que el diablo es la muerte y le muestran adoración a la muerte o al diablo para que les cumpla sus deseos del dinero, fama y placer. Y ven con satisfacción los resultados y tienen completa creencia al diablo, aunque duran poco tiempo sus deseos. Otros seres humanos nos han metido la idea y nos dicen que Dios es el mismo diablo. Más adelante se darán cuenta de que me estoy refiriendo o usando la lógica. Otros seres humanos tienen problemas familiares con la ley, problemas económicos, morales, físicos, y les echan la culpa a Dios, pero no al diablo. A otros seres humanos, Dios no les cumple sus deseos
y siempre les va mal en todo momento. Le echan la culpa a Dios, pero no al diablo. Otros seres humanos les echan la culpa a Dios por tanta maldad, muerte y asesinatos y guerras, hasta la misma enfermedad que se está realizando en nuestros tiempos actuales, el famoso que ustedes ya conocen. Los invito a que investiguen por medio de la historia antiguas de los descubrimientos de la arqueología y la teología, donde nos mencionan cuáles son las costumbres y adoraciones del diablo y los dioses, y también comparando los escritos de la Biblia. Y se preguntarán los ateos o evolucionistas, ¿qué tiene que ver la arqueología de la existencia del diablo y de Dios? La respuesta es, en el presente estamos adorando al diablo y a los dioses antiguos sin darnos cuenta. Y somos ateos o evolucionistas gracias a una deidad babilónica que nos hace creer que Dios no existe, menos el diablo. La mayoría de los canales de video, las películas de horror o los libros de hechicería o de brujería o cuentos de historias o leyendas, la mayoría todos empiezan desde el comienzo o el inicio, dando el mensaje demasiado rápido, pero así demasiado rápido, y ya no nos dicen cómo empezó todo bien. Pero después nos dan la historia de apariciones y acontecimientos oscuros, tenebrosos, de casas diabólicas, de vampiros chupando sangre, que vienen de años atrás haciendo daño a la humanidad. Y yo, si soy ateo, no creo en eso. Para mí es pura mentira. Pero si soy ateo y creo en el diablo, ¡oh cielos! En nuestros tiempos realizan aventuras de cine de reptilianos, de hombres fuertes con tercera dimensión, de extraterrestres en la era espacial, y a la vez ocultan y que no se note que existan Satanás el diablo. Y también dicha enfermedad actual y los acontecimientos que los hombres millonarios realizan en acabar a los seres humanos. Eso es lo que nos enseña. Dios no ha hecho nada, que no existe el diablo y menos Dios. JTV lo vamos a hacer de esta manera. Primero, vamos a relatar desde la historia en las excavaciones de los arqueólogos y las investigaciones de la teología, que han encontrado huesos de las cantidades de años y nos muestran en la universidad de nuestros tiempos la teoría de la evolución. Gracias a todas estas excavaciones, nos regresamos a la historia de dioses mitológicos que en la actualidad no sabemos, pero seguimos adorando con otros nombres, y en nuestras festividades, sean oscuras o a la luz, a los mismos dioses de la antigüedad. Y no nos damos cuenta o no nos daremos cuenta si la Biblia miente del diluvio de Noé, y que otros libros nos dicen que son más antiguos que los escritos de la Biblia, y nos dirigiremos a nuestros tiempos actuales, cómo Satanás el diablo se manifiesta y cómo nos manipula y nos engaña. Y nuevamente regresaremos a la historia para darnos cuenta cómo sus técnicas son las mismas de la historia, de poder y esclavitud, dominio, control, y cómo nos miente, pero uno no se da cuenta ni lo ve uno, que son las mismas técnicas antiguas, utilizando en el presente a seres humanos para darnos temor, dolor y miedo. Y es lo mismo en la antigüedad, pero ahora más moderno. La Biblia nos habla de un Dios todopoderoso invisible que nadie ha visto. ¿Será el mismo que la mayoría de los seres humanos de la historia antigua y en el presente lo adoramos? En la época de Mesopotamia, hoy Irak, conocido por la mayoría en el presente Babilonia, nos cuentan las historias de los seres humanos que adoraban muchos dioses,
pero siempre había uno, el más fuerte, el más dominante, el más poderoso, y que controlaba y que tenía poder. En mi opinión, es el mismo Dios de generaciones a generaciones. Me refiero al Dios Sol. Conoceremos al Dios Nemrod, el primer dios de Mesopotamia, que la Biblia habla de él no como un dios. Después conoceremos al dios Ra, dios del sol de Egipto, el faraón, conocido como el faraón. Y en todo el mundo surgieron otros dioses del sol. Ejemplos: el dios Surya, el dios sol de la India. Otro ejemplo es el dios Luki, el dios sol de China, que por cierto, no es un sombrero que tiene en la cabeza. Si observan, tiene un pequeño gorrito, y eso redondo representa el sol. Me hace recordar cuando era niño que me decían que las imágenes que tienen eso redondo allá arriba en la cabeza era la aureola. Algunos lo recordarán cuando uno entra a X iglesia. ¿Qué cosas tiene la vida? Y Tonatiuh, dios del sol azteca. Hay diferentes dioses sol en otras culturas y tendrán otros nombres. En nuestro siglo XXI tienen otro nombre, pero es el mismo. Y sin darnos cuenta, todos los adoramos todos los domingos. Y tiene celebración de cumpleaños el dios Sol con otro nombre. Y todo el mundo lo celebramos con regalos y comida. Y realizamos fiestas de fin de año al inicio del año dios Sol. Así son los diferentes dioses Sol. También están los diferentes diablos. La Biblia nos habla de un solo Dios invisible y también la existencia del diablo, con las diferentes categorías de demonios. En las excavaciones se encontraron los diferentes nombres de diablos, y en la actualidad, en el cine, en la televisión y todo el medio de comunicación nos habla de diferentes aspectos del diablo. Otras gentes nos hacen bromas y nos ponen al diablo y al angelito en nuestros oídos, pareciendo que nos aconseja. ¿Existe eso? ¿Será realmente eso que con los angelitos en el oído y el diablo en el oído nos estarán aconsejando? En mi opinión, sí existe. En la tercera parte de esta serie les mostraré con detalle cómo nos habla y cómo nos engaña al oído y cómo nosotros no creemos de dicho engaño. Y todo esto basado en la Biblia. Regresemos al tema del diablo. ¿El diablo existe? ¿Realmente existe? En estos momentos se han dado cuenta pequeños detalles, pequeñas circunstancias de cómo se ha manifestado el diablo en la antigüedad, en lo que ahorita he mostrado. Para encontrar la existencia de diablos y dioses y los que no creemos lo que dicen las historias bíblicas de la Biblia, regresemos a las historias antiguas de reyes, gobernantes, de dioses y esclavos y de todos los monumentos de Mesopotamia o Babilonia como lo conocemos normalmente, relatados de los arqueólogos que necesitaron ingenieros para realizar las excavaciones con mucha precaución, y los teólogos observan con tranquilidad algunos acertijos con dudas y quizás algunas gentes de alrededor para descubrir qué dicen los manuscritos de piedra y escritos por los escribas en tablillas y en Egipto en tablillas y en hojas de papiro. Para dar la información de la historia y el acontecimiento sucedido en esos tiempos, regresemos a estos arqueólogos y teólogos de ese tiempo, donde adquirieron la inspiración sabia de dichos acontecimientos. ¿Y estos acontecimientos es de Dios? ¿O ese conocimiento
para mostrarnos de qué edad tienen esas excavaciones. ¿Será de las escuelas de la Universidad Arqueológica Forense? En ese tiempo, tales descubrimientos no cualquier arqueólogo podía hacerlo. Si no venía de la experiencia o si tenía o no tenía un diplomado, más bien dicho, de grandes universidades como la de Oxford en aquel entonces. Y me imagino que es aceptado los años de antigüedad que tienen cada monumento o escrito, y la inspiración y la sabiduría de quién es. De Dios no es. Del diablo, quién sabe. O puede ser. Perdón si viene de Dios, ya que los grandes sabios griegos de la antigüedad, ejemplo Aristóteles, Platón y otros grandes sabios, estos sabios, ¿quién los inspiró? Los mismos dioses que adoraban. Sus dioses eran griegos y romanos, que también son los mismos, con diferentes nombres y con los mismos en la actualidad, pero con otros nombres. Pero, ¿de dónde salieron estos teólogos? ¿De qué universidad? Nota, en la época cuando se fundó dicha universidad, solo estudiaban los seres humanos más selectos, exclusivos, acomodados y adinerados en dicha universidad. A la fecha, un esclavo, un pobre, un asalariado no pisan dicha universidad. Si lo pisan, es rechazado por el grupo, y si le dan la oportunidad, al rato lo sacan. Los teólogos, ellos razonan por los hechos y los significados, con conocimientos relacionados con los escritos de la filosofía y la metafísica, científica y politeísta de los dioses antiguos, tanto en la cristiandad y el cristianismo. Desde Mesopotamia, Grecia, Persia hasta la época romana, también en nuestros tiempos, ellos estudian sus orígenes natural, moral, espiritual y celestial. Un ejemplo, ven ustedes la escuela de Academia de Atenas. Obsérvenla bien, muy minuciosamente. Ahí en la flecha ustedes van a darse cuenta que está mostrando cuáles los dioses que adoraban estos grandes filósofos y qué estudiaban o qué daban ellos, porque ellos daban clases en esta academia de Atenas. Platón participó activamente en las enseñanzas de la academia y escribió sus obras, siempre de forma de diálogo, sobre los más diversos temas, tales como la filosofía, la política, la ética, la psicología, la metafísica y la filosofía del lenguaje y la filosofía de la educación. Pero aquí me llamó mucho la atención. Me llamó el nombre de este personaje, que es el segundo de Platón, es Sócrates. Fue una figura principal. Atención, porque esto es la base de la clave y la lógica de lo que estamos hablando, de dónde existió los demonios. Sócrates fue una figura principal de la transformación de la filosofía griega en un proyecto continuo y unificado. Gran parte de su vida generó discusiones con todo el mundo en Atenas, tratando de determinar si alguien tenía alguna idea de lo que estaba hablando, especialmente cuando el tema fue tratado y era importante, como la justicia, la belleza o la verdad. No dejó ningún escrito, pero inspiró a muchos discípulos. ¿Sí se dieron cuenta? No dejó ningún escrito. No dejó ningún escrito, o se los quemaron o se los echaron a perder o los desaparecieron. Usen su lógica, ¿sí? No dejó ningún escrito, pero inspiró a muchos discípulos. Sócrates fue juzgado y declarado culpable. Cumplió esta pena en el año 399 antes de la era cristiana. Murió a los 70 años de edad, aceptando serenamente esta condena, método elegido por un tribunal que lo juzgó por no reconocer a los dioses atenienses. ¿Quiénes son estos dioses? Son los mismos que estoy hablando, pero habían diosas, y para no corromper a la juventud pudo haber eludido
la condena gracias a los amigos que aún conservaba, pero prefirió acatarla y morir. Para mí, en lo personal, la lógica que uso de Sócrates y por lo que yo veo, algo no le pareció justo de lo que estaba sucediendo en esa academia. A la fecha, la academia que esté surgiendo por este tipo de gente, solamente una gente selecta puede estar en estas academias y otras más del lado de las sociedades secretas, ¿sí? Pues debe haber algo oscuro, algo que tiene que no esté correcto. Pero se los dejo a su criterio. Si recordemos que Sócrates se opuso a estos dioses. Sí, estos dioses son los dioses griegos. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué tiene que ver si Satanás existe? Pues está aquí en la clave de estos dioses. Estos dioses de la mitología que los adoraban los griegos. Y esto viene de la descendencia desde Nemrod. Ahí está la clave si Satanás existe o quién hizo estos dioses. La teoría de Darwin nos habla de que el hombre viene de la evolución y me voy a poner, como hace rato les dije, me voy a poner como en lugar de evolucionista. Bueno, entonces yo soy evolucionista y digo, pues, ¿sabes qué? Sí viene de la evolución porque son miles y miles y millones de años. Y millones de años existieron estos tipos de reptiles y que el hombre pues vino de un meteorito, se convirtió en un átomo y en fin hasta llegar hasta ser humano, tantos años. La Biblia no menciona de este tipo de animales. Imagínense en la época de los faraones, ahí corriendo porque viene un animal gigantesco. Sí habla de gigantes, de hombres gigantes, pero no gigantes del tamaño de 10 o 20 metros. Hablo en la medida de mi país. No, simplemente habla de seres humanos más o menos de 2 metros hasta 3 metros aproximadamente de altura, más no más gigantescos como los pintan. También la investigación que tuve es que la arqueología nos menciona también de esos tipos de gigantes, pero vamos a lo mismo. Hoy día ya con las técnicas que tienen pueden hacer un material al estilo tipo hueso y hacen entonces apariciones que en realidad para poder conquistar a todos los seres humanos y decir que pues esto fue antes de lo que fue creado Dios y así que la Biblia no sea la correcta, entonces existen estos tipos de manifestaciones. Regresemos a la arqueología. La arqueología muestra que la historia o registros se escribían por medio de un punzón de forma de cuña sobre tablillas de arcilla pastosa, las cuales luego se cocían al sol, conocida como escritura cuneiforme. Esta clase de escritura siguió empleándose aún después del comienzo del uso de la tinta y el papiro. Los documentos sobre arcilla se pasaban de generación en generación. Ahora vamos a conocer otro tipo de tablillas. Estas son las tablillas romanas. Mi pregunta otra vez, ¿ya qué tiene que ver Satanás si existe? Es para que nosotros nos demos cuenta que en esa época se escribieron varios tipos de tablillas para saber la historia, de dónde proviene y cómo vino. Porque muchos no estamos de acuerdo de que la Biblia es la verdad o de qué se hizo la Biblia. Porque la Biblia tiene una historia y también se encontraron escritos, pero ¿qué escritos se encontraron y qué diferencia tienen las tablillas a lo que vamos a ver más adelante? Otro tipo de tablilla era la romana. Estas tablillas romanas fueron de cera de abeja fundida negra o de color verde oscuro y estaba hecha con tablas rectangulares de madera
y un punzón elaborado de metal o de madera o hueso, que servía para escribir y para borrar. Que ya existía esta tablilla desde los faraones, tenía 10 hojas. Le ponían en un cuadro una pequeña división de madera para que no se manchara en esa época de los faraones. Pero para reconocer este tipo de tablilla, pueden ustedes ver en la película de Ben-Hur, y ahí están haciendo un trato para una carrera. Y hay otros pasajes también que se ve este tipo de tablilla. Y con ellos lo hacían con el punzón, pero aquí donde me estoy especificando, hacían un sello con el anillo. El anillo era como una especie de sello también. Y entonces ellos, en vez de firmar, ponían el anillo en la tablilla y era como para hacer un trato. Eso se usaba en la época de Roma. Para el tribuno, con los respetos de Quinto Arrio, que aguarda tu venia. ¿El cónsul aquí? Es Quinto Arrio el joven, tribuno. Gracias. Hazle pasar. No sabía que el cónsul tuviera un hijo. Sí, he oído hablar de él. Es campeón del circo máximo. ¿Pero por qué está aquí y me ofrece regalos? Quizá corra contra ti en la gran carrera. Mira. Es magnífico. Y de un hombre al que yo no conozco. Te equivocas, Mesala. Judá. ¿Por qué arte de magia llevas ahora el nombre de un cónsul de Roma? Tú fuiste el mago, Mesala. Tú me condenaste a las galeras. Cuando la nave se hundió, yo le salvé la vida al cónsul. ¿Conoces su sello?